divorció. Ay, gloria a Dios, entonces así que Dios lo usa de una manera maravillosa. Dios bendiga a su familia, bendiga a los que están aquí. Hoy van a recibir palabra del cielo, hasta lo van a atender ahí en su casa con una comidita y todo eso. Dios les bendiga del Señor, amén. Dios me les bendiga y que el Señor use a nuestro hermano regalado. Dios los bendiga, queridos hermanos. Tengan muy buenas noches todos los aquí presentes. Dios bendiga a cada uno sus oídos y que la palabra del Señor, la semilla caiga en buena tierra. Prepara, Señor, la tierra, Señor. Habla por mis labios, Señor, que yo sea un conducto de bendición. No me mire a mí, sino que el Señor quiere hablarle a los que ahora estamos aquí. Porque no es casualidad que estemos aquí, sino que es Dios que lo ha traído con lazos de ternura para hablarle a su corazón, para hablarle a su alma, al interior. Porque aunque lo buscamos lejos, no está lejos de nosotros, sino está adentro de nosotros. Dios los bendiga. Quiero, si no antes, darle gracias al pastor, a los pastores, al pastor general que anda en las misiones. Y darle gracias a Dios primeramente porque ha hecho que yo esté aquí con este gran privilegio anunciándoles las buenas noticias. Aunque el mundo se está desbaratando con las malas noticias, hoy estaremos recibiendo la bendición de parte de Dios. Vamos a estar, queridos hermanos, en el capítulo 10, versículo 9 del Evangelio según San Juan. Vamos a estar allí recibiendo esta bendición que Dios me dio. Si tiene, apunte, porque vamos a ir algo rápido, porque tengo el deseo de querer desarrollar todas las páginas que traigo, queridos hermanos. Entonces, gracias, Señor, porque tú me das, Señor, el deseo, Señor, de escudriñar las Sagradas Escrituras y de traer tu palabra, Padre. Hoy, Señor, con mis hermanos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, te pedimos, Señor, que limpies y purifique los aires, Padre. Todo mal espíritu pitónico y antagónico es desatado en este momento y lo echamos fuera en el fondo del mar o al mero infierno. El Señor reprenda todo, porque nuestras armas, dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas que quieren perturbar la palabra del Señor. Cuando diga, ya tiene la cita, San Juan, capítulo 10, versículo 9. Dígame si ya la tiene. Vamos a dar principio a lo que es el Evangelio. Y dice la palabra así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros podemos notar acá de que la palabra de Dios nos habla, pero la palabra de Dios, si nosotros observamos, no está claramente, porque nosotros podemos leer literalmente las líneas que están escritas en la palabra, que fueron hechas por un hombre, pero inspiradas por el Espíritu de Dios. Todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, porque el Señor dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pero podemos ver de que no cualquiera le puede entender a la palabra de Dios, porque si usted se fija, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra, hablaba por medio de parábolas, hablaba por alegorías, y está llena de códigos la palabra. Y nosotros tenemos que poner atención a leer las Sagradas Escrituras, porque no está todo claro. Debemos de pedir discernimiento al Santo Espíritu y orar, doblar rodillas para poder entender. Y otra vez les voy a volver a repetir, porque el nombre del tema que el Señor me ha dado es discerniendo los misterios del reino. ¿Qué significa la palabra discernir? Significa o quiere decir la facultad de comprender o saber algo por medio del Espíritu. Esa es la facultad de saber. Entonces, si podemos ver, voy a volver a repetir: yo soy la puerta. Oiga, porque esto lo vamos a ir despedazando poco a poco según el Señor los vaya guiando.
Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el tema. Pero mire lo que dice la palabra, la bendita palabra en San Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Y Juan 3:8, el diablo es pecador desde los principios, y para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto a mí me dice que hay dos reinos, entre comillas, dos reinos, porque solo es uno. Reinos que disputan el alma, disputan su alma, que nos quieren llevar. Pero déjeme decirle de que solo hay uno, porque el reino poderoso, el de nuestro Dios, el del Señor Jesucristo, es el verdadero, porque a Él se somete cualquier reino, se somete bajo la tierra, se somete en la tierra, se somete en los cielos. No hay otro reino más que el que usted lo ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Si lo está creyendo, hermano, denle un aplauso al Señor. Él vino para deshacer las obras del diablo. Podemos darnos cuenta cómo Dios habla en su sagrada palabra por medio de alegorías y parábolas. Notemos en San Juan 10 del 1 al 3 que dice, de cierto os digo, el que no entrare por la puerta, aquí está otra vez la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Oiga, nos habla de puerta, nos habla de portero, nos habla de ladrones. La Biblia está escrita por medio de comparaciones y alegorías. El portero por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. La sacará del redil, la sacará, pero yo no sé de dónde lo ha sacado usted el Señor, pero a mí me sacó de una vida llena de caos, enredada en vicios, en cigarro, en drogas, en alcoholismo, y era una persona no agradable, no grata a las personas. Yo llegaban a visitar a mi esposa y como que era un mal espíritu, pasaba yo de un cuarto al otro. Yo no quería hablar con nadie, ni quería verlo de las grandes loqueras que yo tenía en la vida. Era una persona que de plano el enemigo había atado y amarrado con cadenas como a todos nosotros cuando estamos en el mundo. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y rompió esas cadenas. Aquel que era mudo, aquel que no hablaba, aquel que era un manojo de nervios, pues todavía no digo que no tengo nervios, pero aquí estoy, hermano, me ha dado el privilegio y el gozo de estar delante de ustedes, pregonando el Evangelio, predicando la palabra y escudriñando sus escrituras para poder encontrar lo que Él quiere que encontremos. La saca. No sé de dónde, pero a mí me sacó de ahí, hermano, de donde le digo. Mire lo que sucedió en esta ocasión en Mateos 13:10, porque nosotros vamos a ir despedazando todo esto que el Señor me dio, porque esta es palabra que el Señor me dio, queridos hermanos. Mateos capítulo 13, versículo 10, veamos en esta ocasión. Entonces los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas a la gente? Y él contestando les dijo, a ustedes os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿No le da curiosidad a usted? Porque aquí podemos leer literalmente de que a ellos le está diciendo que a los discípulos les era dado a conocer los misterios o los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Quiénes ellos? ¿No le da curiosidad por qué no les es permitido? ¿Y de quiénes está hablando?
Si ponemos a notarnos que nuestro Señor Jesucristo dice en su sagrada palabra que no hace acepción de personas, no anda buscando preferencias para nadie. El Señor viene y busca y dice que deja las 99 y va por la perdida. Entonces, hermanos, ¿de quién está hablando y por qué no? Pero si vamos al verso 12, ahí dice más adelantito, y aunque aún esta no es la respuesta, porque en realidad no está muy entendible, y si no, juzgue usted si está entendible para cualquier persona que lea las Sagradas Escrituras y no tenga el Espíritu de Dios. Y dice así: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, de que se le dará más y se le quitará más? Si usted entiende, dele gracias a Dios porque le ha dado un espíritu de entendimiento. El Señor tiene misericordia en cada uno de nosotros. Y dice que reveló las cosas grandes, sabias a los grandes y entendidos, y las reveló a los pequeñitos, a los que el mundo tiene por nada, como a mí, que yo era un borracho, un drogadicto. El Señor me sacó de allí y ha revelado su palabra, me ha dado a mí el dedo de confianza, y estoy aquí delante de cada uno de ustedes con todos los nervios, pero predicándoles el Evangelio a toda criatura, hermano. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Bendito seas, Padre, tuya es la gloria y tuya es la honra. Pues para ver nosotros que la palabra de Dios está escrita y no está escrita claramente, entonces podemos ver que Él está hablando de que a ellos no y a ellos sí se le quitará y se les dará. Podemos ir al capítulo 25, versículo 14 de Mateos, donde dice que se le dará o que se le quitará. La parábola de los talentos. Acordémonos de que habían 3 personas y el Señor dicen que iba, y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Él, al regreso del Señor, dice que le digo: Señor, tú me dejaste 5, aquí los he doblado, aquí están 10 siervo trabajador y esforzado. Le dijo: denle más, gózate con tu Señor. Lo mismo le dijo al segundo: tú me dejaste 2 y aquí están 4. Y le dijo: siervo esforzado, pasa a gozarte con tu Señor, dele más para que tenga más. ¿De qué está hablando las Sagradas Escrituras, hermanos? Está hablando de talento, pero de repente se transforma y se cambia, y dice que al último le dijo: Señor, yo como sé que tú recoges donde no esparciste y ciegas donde no sembraste, y yo tuve miedo y lo escondí aquí, pero no quiero tener problemas contigo, aquí está tu talento. Y aquí cambia la cosa, porque el Señor empieza a hablar de dinero, de bancos y de intereses. Fíjese si la palabra está clara, hermano, para entender. Dice: hubieras, siervo perezoso y haragán, hubieras dado el dinero a los bancos, y yo los hubiera recibido como intereses a mi llegada. Oiga, lo que pasa, ¿qué se le dará o qué se le quitará? Pues el Señor los ha dado dones a nosotros espirituales para pregonar y predicar su palabra, y no es que si queremos, sino que Dios nos ha hecho un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros debemos de concientizarnos y ponerlos a predicar, porque así como Dios tuvo misericordia de su alma, así queremos que también todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios sean rescatados para la gloria del Señor. Porque el Señor no es que tarde su venida, sino que quiere que todos recurramos al arrepentimiento, porque grande es el castigo que se avecina hacia la tierra. Si no, dése cuenta cuántas purgaciones ha tenido la tierra, y la sigue teniendo. Cuando se tragó la tierra en el desierto a la congregación de Coré y todo esto, pues entonces, queridos hermanos, mire la respuesta. ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué a ellos no? Vamos a averiguar quiénes son y por qué no pueden entrar en el reino de los cielos. Pues esto lo vamos a buscar.
Lo vamos a buscar en ¿por qué no se les da la revelación del reino? En 2 citas bíblicas. Vamos a comenzar qué sucedió en Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Oiga la palabra de Dios. Eran vides preciosas, eran vides escogidas, eran vides que el Señor había cuidado, había despedregado el terreno, había cercado, lo cuidaba, lo protegía, y el Señor había hecho mucho por estas vides, y vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar, y esperaba que diese uvas. Aquí nada más dice que esperaba que diera uvas, pero yo le voy a agregar que quería que diera uvas dulces, uvas sabrosas, porque habían sido tratadas de buena manera y las habían apodado, las habían cuidado el Señor. Entonces solo dice uvas, y dio uvas silvestres, uvas agrias, que de tan agrias no se podían comer. De tan agrias no se podían comer. Ahora, si el Señor nos está hablando de vides, de lagares y de torres y de vides escogidas, váyase un poquito más adelante al verso 7 y allí le va a decir de qué le está hablando, porque dice el Señor en el verso 7: la viña es igual, es la casa de Israel. En Isaías 6, del 8 al 10, vamos a tener la conclusión de este pequeño, no de la predicación, sino de lo que estamos hablando. Jesús quería hallar, dice que era el pueblo de Israel. ¿Acaso el Señor no cuidó a Israel en el desierto? ¿Acaso no le dio maná, le dio carne, le dio una nube, los cubría, y una columna de fuego los alumbraba y los calentaba? Es el Señor, eran los olivos escogidos, eran las vides, y las protegía, las cuidaba, y mandó un libertador. Entonces el Señor Jesucristo quería hallar justicia, y he aquí encontró vileza. Quería justicia al pobre, a la viuda, y encontró clamor, porque los explotaban y los tenían oprimidos. Pero veamos lo que dice en la visión y el llamamiento de Isaías. Ustedes saben que Isaías vio y dijo: ay de mí, yo soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo que es de labios impuros. Y dice que voló un serafín hacia el altar y agarró un carbón encendido con unas tenazas y voló hacia Isaías y le pasó el carbón por los labios y le dijo: he aquí que tus pecados te son perdonados, quedas limpio. Oiga, nosotros podemos entender, pero hay personas que quieren leer las Sagradas Escrituras y no van a entender quién es el que quita el pecado del mundo y no se contamina. ¿Quién es el que toca a los leprosos y los cura y no le agarra lepra? Es nuestro Señor Jesucristo, y fue enviado a quitar el pecado de nosotros. Pero no todos lo queremos recibir. Hoy esta noche somos elegidos, porque si usted no conoce al Señor y nunca le ha aceptado, hoy el Señor lo está llamando a escuchar su palabra. Ponga mucha atención, porque dice que en Isaías 6, capítulo 6, versículo 8, dice que Isaías, oiga lo que sucedía, porque estas personas no se les daba a conocer los misterios del reino de los cielos, y a los discípulos sí. En el capítulo 6, versículo 8 dice que él oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Entonces, respondiendo yo, dije: he aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y oiga lo que le dijo el Señor. Aquí está la respuesta: porque a ellos no
Aquí está la respuesta, porque a ellos no. Entonces respondiendo y dijo: anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis, ved, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos, para él, sanidad. Oiga el Señor enviando a Isaías a que en realidad engruesara al pueblo de Dios. El tiempo se les había acabado y Dios estaba diciendo, en realidad, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 8, ¿qué quiso decir Jesucristo? Porque aquí nosotros estamos tratando de descubrir lo que dice literalmente en las Sagradas Escrituras, pero poniendo la mente un poco más espiritual para poder entender lo que aquí, los secretos que están escondidos. En Mateo 10, 8, ¿qué quiso decir Jesucristo cuando afirmó que todos los que vinieron antes de mí, de él, son ladrones y salteadores? Por ladrones y salteadores, Cristo se refiere a los falsos pastores, se refiere a los falsos profetas, aquellos que le predecieron, los que extraviaron al pueblo de Israel, llevándolos al grave error y a la falsa adoración. Ellos que extraviaron al pueblo, pretendiendo ser maestros enviados por el mismo Dios, porque Dios no los había enviado y ellos se robaron la gloria de Dios que decían que los habían enviado. ¿Por qué la comparación con puertas? ¿Cuál era la importancia de los porteros y de las puertas? Pues las puertas son mencionadas a menudo en las Sagradas Escrituras, y los porteros eran una parte muy importante para mantener el orden en las sociedades antiguas. Acordémonos que los porteros eran guardias estacionados para la protección en varios tipos de puertas, que podían ser puertas de la ciudad, puertas del palacio o puertas de los templos. Acordémonos que las ciudades tenían murallas muy altas y muy gruesas, y era para defender a la gente de las fieras salvajes y de los ejércitos invasores. Josué 7:5. Si derribaban la puerta, usted sabe lo que sucedía, la importancia de que esas puertas fueran gruesas, fueran altas, que no las podía abrir un solo hombre. Las hacían de maderas durísimas para que perduraran, para que el sol y el agua no se las acabara, porque si lograban tumbar esa puerta, se morían todos los que estaban ahí, así como gente normal, príncipes, reyes y todo lo que había dentro, niños, niñas, ancianos, eran muertos y robados las posesiones del palacio. Entonces, por eso las puertas tenían que ser fuertes y duraderas. Pero en el Salmo 24 el Señor de nuestras vidas nos dice que la victoria está garantizada en todas las situaciones o áreas, a pesar de algunos desafíos que se han arraigado en la vida del ser humano o del hombre, y hasta de los hijos de Dios, que se vuelven como puertas fuertes, duras, puertas duraderas. Pero al final, aunque por muy fuertes y muy duras que seamos, dice que estas puertas al final deben ceder ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y en el versículo 7 del mismo Salmo 24 nos dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batallas. Podemos ver que aquí el Señor nos está llevando a un camino espiritual,
porque Él no quiere que andemos en la carne, porque la carne para nada aprovecha. Acuérdese que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, dice su palabra. Y hay veces que nosotros los interesamos más por las cosas de este mundo que por el evangelio, por la salvación de vida. Oiga, hermano, si no podemos ver, vámonos hasta Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo nuestro Señor, dijo, no contenderá. Oiga hasta dónde lo degradó el Señor después de que entró el pecado al hombre, de una vida eterna a 120 años. Qué degradación más terrible. Oiga, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es ciertamente carne, mas serán sus días 120 años de vida. Ponga atención que el Señor Todopoderoso le ama, lo quiere, nos quiere salvar, quiere que nosotros nos arrepintamos y caminemos por el camino angosto. Vamos a ver qué sucedió aquí en esta conversación que está en las Sagradas Escrituras plasmada. Dice que el Señor iba con los discípulos, y como entre judíos y samaritanos no se llevaban, porque decían que eran mezclados, todos rodeaban la heredad del pozo de Jacob para ir a otro lado. Pero en esta ocasión ellos sintieron hambre y se fueron a comprar comida, y el Señor se fue derecho, y cuando llegó al pozo de Jacob encontró una mujer, a la samaritana, y le dijo, dame de beber. Y la mujer contestándole le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y en el Evangelio de Juan 4:10 dijo Jesús a la samaritana, respondiendo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero nosotros podemos comprender, porque Dios nos ha dado un espíritu de comprendimiento, de entendimiento, y hay que darle gracias a Dios, porque mire, el que no tiene el espíritu no entiende, ni aunque el mismo Jesús esté enfrente, porque esta mujer le dice, he aquí, vemos como no entiende la mujer. Señor, ¿no tienes con qué sacar el agua? Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le dice la mujer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él como una fuente que brote agua viva para vida eterna. Denle un aplauso al Señor, porque el Señor le da esa agua viva que significa la palabra de Dios. Acuérdese que la palabra dice que por su interior correrán ríos de agua viva, y cuando usted tiene los ríos de agua viva, saltan para allá, saltan para la izquierda, a la derecha, para el frente, para atrás. Reparte un tratado y le dice, Cristo vive, la tumba está vacía, y usted quiere que se dé cuenta la persona de que va por un camino equivocado. Pues esas son las aguas que están vivas. El agua, si usted no la usa y no hace lo que le estoy diciendo, hermano, no es que lo diga yo, sino lo dice su palabra, es un agua muerta, estancada en su pecho, y se pudrirá y olerá mal. Debemos de correr con esa agua hacia los hermanos y predicarles la buena noticia, porque el agua tipifica palabra. San Juan 6:63 dice de que mi palabra es espíritu, dice, y en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, ya que a vosotros os parece que en ellas encontrarás la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. O sea que desconocer las escrituras, hermano, es desconocer a Cristo, y no es que nosotros tengamos el deseo, pero doblemos la rodilla y pidámosle al Santo Espíritu que los ponga el querer como el hacer, para escudriñar y darnos cuenta de la verdad.
Aquí está lo que Dios nos quiso decir, lo que quiere que hagamos en el capítulo 4, versículo 20 de Juan, el mismo capítulo al 24, le dice la samaritana: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Pero en el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es, le dice Jesús, porque estaba enfrente de ella, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿qué quiere decir, querido hermano, en espíritu y en verdad? Usted se ha fijado y se ha puesto a pensar qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se hace eso para hacerlo? Porque nosotros debemos de cumplir, debemos de hacer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. En espíritu y en verdad es una actitud que surge del corazón transformado por el amor de Dios. Es adorarle desde lo más profundo del corazón, con sinceridad, con devoción y la guía del Espíritu Santo. Esa adoración no tiene que ver con una postura física o un lugar específico. Y en pocas palabras, queridos hermanos, el Espíritu es igual a acción y la verdad igual a la palabra de Dios. Mi palabra es acción y el Espíritu es acción, y la palabra entonces quiere decir actuar bajo la palabra, accionar en la palabra. Mire, Santiago lo va a decir más claro para que podamos entender. En el capítulo 1, versículo 22 al 27 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que buscar el hacer su verdad, el hacer la palabra y andar en el Espíritu. El Padre busca, porque es Espíritu, adoradores en espíritu y en verdad, y nosotros tales adoradores busca el Señor. Bendito seas, Padre, a ti la gloria. Perdón, hermano, porque uno ya se le acaba hasta las... Ya de viejo se le acaba hasta la... Tiene que mojarse los dedos, perdón. ¿Qué quiso decir en Juan 4:10 cuando le dijo a la samaritana: si conocieres el don de Dios? ¿Qué le quiso decir con eso? ¿Qué es el don? ¿Quién es el don? ¿O qué pasa ahí? Porque le dice: si tú conocieres el don, tú le pedirías. Entonces, déjenme decirle, pues notemos que el cristianismo no es una religión del esfuerzo meramente humano, sino una relación con la gracia divina que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Es una relación con la gracia. Debemos dar gracias a Dios siempre por darnos un espíritu de entendimiento. Debemos de darle gracias en la mañana, gracias en la tarde y gracias en la noche, porque hemos recibido un espíritu para entender los secretos que están escondidos en la sagrada palabra. De conocer la palabra es de conocer a Cristo, querido hermano. Oiga su palabra. Oigamos en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, dice su palabra, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir con el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y por eso discernimos las cosas del Espíritu. Por eso nosotros nos toca predicar y compartir y hablarle a las personas para que ellos entiendan y entren por el camino que nosotros un día tuvo misericordia nuestro Señor y envió a alguien como un conducto de bendición para que usted esté sentado aquí oyendo las Sagradas Escrituras. Bendito seas, Padre, a ti la gloria, Señor. Podemos ver la definición de mente, la definición no de mente, no, la definición de mente es igual a potencia intelectual del alma o algo
similar el entendimiento. La definición de alma es el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Es tan enredadito que ni yo lo entendí mucho, pero gloria a Dios. Entonces dice, pero para nosotros los cristianos es más simple, queridos hermanos. ¿Sabe qué es el alma? Para nosotros los cristianos, nosotros es la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Bendito sea Dios, hermano. Denle un aplauso al Señor. Espero no estarlo aburriendo y durmiendo, hermano. La mente es una fuerza que influye en nuestra vida, pero si andamos en el Espíritu, la conclusión es de que podemos andar en el Espíritu o podemos andar en la carne. Para eso vamos a ver Romanos 8:5 al 9. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. Bendito seas, Padre amado, porque nos das vida. Entonces, queridos hermanos, ya vamos a terminar. Vamos a volver a regresar a donde empezamos, que le dije que la predicación nos iba a dar dando la respuesta. Y dice en el capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios le dijo a Moisés, mire, el Señor es la puerta. Una puerta es muy importante, si no, fíjese cuántas puertas hay aquí. A cualquier casa que vaya hay una puerta. En un momento nosotros estamos del lado de afuera y sentimos frío y estamos desamparados, pero se nos abre la puerta y entramos bien contentos. Cuando venimos a los matutinos en la mañana podemos sentir eso, la importancia de la puerta. Pero mire ahora, querido hermano, el Señor dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Oiga, usted puede leer ahí, pero vamos a discernir qué es lo que quiere decir esto. Porque el Señor, si usted pasa de la puerta hacia adentro, usted está entrando al umbral santo, usted está entrando a lo puro. Y cuando usted pasa esa puerta, está entrando a lo divino, a donde no puede entrar así nomás, a donde ya no se va a mandar usted, sino que lo va a dirigir otra. La palabra del Señor es la que va a actuar en usted cuando llega a pasar esa puerta. Pero tenemos que pedirle a Dios y quitarnos todas las inmundicias que traigamos en nuestros cuerpos, en nuestra mente, porque ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Tenemos que caminar en el Espíritu. Acuérdese que Moisés, cuando se acercó, le dijo el Señor, Moisés le dijo, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y tenía que quitarse la tierra, el polvo, el lodo, la inmundicia, y tenía que entrar limpio al lugar santo donde el Señor estaba. Pues por eso aquí también, ya no, si el Señor le dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, tiene que limpiarse. Tenemos que limpiarnos. El Señor nos dará la victoria, dice su palabra. Ahora vamos a ver por qué dice, y seremos salvos, porque entrará y saldrá, dice la palabra. Pero ¿a dónde va a entrar y a dónde va a salir? ¿A dónde va a entrar? Porque ahí dice que entrará y saldrá y será salvo. Hermanos, es terrible que hermano, me estoy equivocando. Es terrible que las personas que están de parte del enemigo entran y salen y van a las personas y las engañan y les dicen, tú traes una gran luz, tú eres un escogido, tú tienes algo que tú no te has dado cuenta, tú puedes ayudar a sanar a las personas, tú puedes curar, puedes hacer el bien.
puedes trabajar en la magia blanca, y tú puedes pedirle al santo este, a la santa esta, y son santeros, hermanos, y los envuelven. Cuando vienen a sentir, están enredados en una cadena que no se pueden soltar. Y nosotros, ¿qué hacemos? Estos son más disciplinados que nosotros, que a veces no queremos ni ayunar, ni orar, ni leer las Sagradas Escrituras. Pues ellos sí, hermanos, son. Entonces nosotros debemos de entrar. ¿A dónde vamos a entrar? En la bendita palabra de Dios, hermano. Entrará y saldrá. ¿Sabe cuántas veces tuve que entrar y salir yo para traer este mensaje que el Señor me dio, que se llama discerniendo los misterios del reino? Tuve que entrar, tuve que salir, de noche, de día, en la mañana, en la tarde, en la noche, entrar y salir. Pero ¿para qué entraba y salía? Para traerles, oiga lo que dice el texto. Entrará y saldrá y hallará pastos, hermano. Pues esos son los pastos que debemos de hallar para predicar el evangelio a las personas, querido hermano. Déjenme decirle, vamos a concluir con esto porque no lo quiero pasar por alto. En 2 de Corintios 3, te voy a decir que el Señor lo que quiere es que nos quitemos. Ponga atención, porque en realidad hay veces que estamos de corbata, estamos sirviendo, hasta incluso a mí me ha pasado, estoy aquí y hemos perdido el sentido del camino, y vamos caminando de lado, porque a veces no comprendemos. Pero oiga Pablo cómo exhorta a la iglesia, no al mundo, hermano, los exhorta a nosotros, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. ¿Se le hace familiar esta vianda? Pues si no, acuérdese cuando llevaba lonche en aquellos aparatitos que era 1, 2, 3, y se llamaba porta vianda. Entonces la vianda es la comida, ¿me entiendes? Lo que iba adentro, ¿verdad? Comida sólida. No era, dice, y no, como niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué el Señor nos va a decir que andamos como hombres? ¿Por qué Pablo le va a decir a la iglesia, si hombres todos somos el género humano, somos hombres? Pero Él está hablando del Espíritu, está hablando que andamos con disensiones, está hablando que hablamos de las personas, que lo comemos y lo acabamos en un segundo con otro hermano hablando. Está, si usted ha hecho burla o bullying a alguna persona que ha estado aquí y esa persona se ha ido de la iglesia, arrepiéntase y venga a los pies del Señor y arrodíllese y pídale perdón, porque esa persona, el Señor dice que deja los 99 y va por la que está perdida. No lo va a pasar por alto el Señor. Debemos de arrepentirlos y amarlos como el cuerpo de Cristo que somos. No debemos de hablar ni pensar de que yo soy del ministerio tal, que yo soy de células, que yo soy de caballeros, que ellos son de oración. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y por causa de nosotros el cuerpo de Cristo no le van a faltar miembros y va a andar cojo. La palabra de Dios es clara, querido hermano. Oiga lo que dice: y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa
conforme a su labor. El que tenga oídos, que oiga, dice la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Este es el mensaje que Dios les ha traído a todos y cada uno de ustedes.